Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó en Él para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio abundantemente con toda sabiduría y entendimiento. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. En Cristo también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados mediante el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que fuéramos los primeros que esperábamos en Cristo para la alabanza de su gloria. Y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el día de su redención, para alabanza de su gloria. El tema de este mes de ayuno y de oración es viviendo conforme al propósito de Dios. Es una invitación clara para alinear cada área de nuestras vidas al propósito y la voluntad de Dios. En nuestro devocional anterior descubrimos que Dios nos hizo de una manera maravillosa con el propósito de alabarle. Dios nos diseñó de manera magistral y ese diseño es la primera razón que Él nos ha dado para alabarlo. En el Salmo 139, David declara que Dios lo formó en el vientre de una manera meticulosa y especial. Fuimos creados de manera intencional y maravillosa, y esta verdad debe llevarnos naturalmente a desear alabar a Dios. Hoy en Efesios 1, palabra de Dios nos lleva aún más profundo en ese propósito y nos lleva más atrás, no solo hasta el vientre, sino hasta la eternidad. Aquí el apóstol Pablo nos dice que fuimos elegidos en Cristo antes de que el mundo fuera, antes de la fundación del mundo, y fuimos predestinados para ser adoptados conforme al beneplácito de su voluntad. Más aún, dice que Dios nos redimió mediante la sangre de Jesús y nos selló con el Espíritu Santo prometido como garantía o arras de la herencia que habremos de recibir. Todo esto conforme a su gracia abundante y su plan eterno y perfecto. Pero surge la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esta increíble bendición espiritual de la que Pablo habla? 3 veces en este pasaje que leímos, Pablo enfatiza la respuesta. En el versículo 6 dice, para alabanza de su gloriosa gracia. En el versículo 12 dice, para alabanza de su gloria, y vuelve a repetirlo en el versículo 14, para alabanza de su gloria. El propósito de Dios para salvarnos no es necesariamente nuestra felicidad, aunque la felicidad viene de saber que hay un propósito en nuestras vidas, sino más bien para mostrar la gloriosa e impresionante gracia en nuestras vidas. Fuimos creados, fuimos redimidos, fuimos adoptados, fuimos sellados para que con todo lo que somos, de una manera natural, anhelemos alabar el nombre de Dios. Vivir conforme al propósito de Dios significa alinear nuestras vidas conforme a ese propósito. Así como el Salmo 139 nos muestra que el diseño de Dios al crearnos fue para que lo alabáramos, Efesios capítulo 1 dice que el propósito por el cual Él nos escogió de antemano, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos y nos selló por medio de su Espíritu Santo, es para glorificar, para alabar su gloriosa gracia. Este mes de enero estamos orando y ayunando para realinear nuestra vida a ese propósito eterno que Dios ya ha declarado sobre nosotros. El
Te invito a reflexionar en aquellas áreas de tu vida donde podrías estar viviendo para tu propia gloria y no para la gloria de Dios, para tus propósitos y no conforme al propósito de Dios. Te invito a que en oración le pidas a Dios que Él te lo revele y Él lo hará. Durante esta semana y este mes, toma un tiempo especial para alabar a Dios mientras estás ayunando, mientras estás haciendo tu devocional. Dios te eligió específicamente desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia y para alabanza de su gloria. Al final del Salmo 139, David exclama: examíname, oh Dios, y guíame en el camino eterno. Efesios 1 es una respuesta a esta oración de David, a guiarnos en el camino eterno. Una vida vivida conforme al propósito y la voluntad de Dios y sostenida por la gloriosa gracia del Señor. Elige una manera específica de alabar la gracia de Dios, ya sea un acto de bondad, un acto de adoración, un sacrificio de alabanza. El mismo ayuno, entrégalo, dedícaselo al Señor como un sacrificio de alabanza. Vivir conforme al propósito de Dios significa reconocer que nuestra vida no gira alrededor de nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ambiciones, sino alrededor de su voluntad y de su gloria. Significa rendirnos diariamente a su diseño soberano, confiando en que Él obra todas las cosas según el consejo y beneplácito de su voluntad. Él nos creó, nos diseñó, nos eligió, nos predestinó, nos adoptó para la alabanza de la gloria de su gracia. Que este tiempo de ayuno y oración sea un tiempo que el Señor use para renovar tu mente, para despojarte de distracciones, para alinear tu corazón a su propósito eterno. Que este mes sea un mes de transformación para tu vida, de renovación, de restauración. Sigamos avanzando pues juntos en esta hermosa jornada de buscar, vivir y alinear nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños al propósito y la voluntad de Dios. El Señor te bendiga. Nos vemos mañana.